En esta primera parte del trabajo voy a hacer una pequeña presentación a lo que es el EDAP. En primer lugar debemos de responder a la pregunta de ¿qué es un directorio? Pues bien, básicamente un directorio viene a responder a la pregunta ¿dónde pongo esto? Es decir, vamos a necesitar un lugar en el cual vamos a ir a almacenar la información. Un ejemplo clásico pues sería una agenda de nuestro teléfono en la que tenemos una libreta de direcciones. Eso sería un ejemplo de directorio. Claro, el problema es que con el tiempo la información crece y además nos vamos viendo la necesidad de almacenar distinto tipo de información. Además, esta debe ser accesible desde cada vez más sitios distintos y, por supuesto, controlando quién tiene acceso a esa información. Además, la información puede ser útil tanto para personas, en el ejemplo que he puesto antes de una libreta de direcciones, o incluso para los propios sistemas en sí. El Internet necesita de un directorio de información clásico, que es para la resolución de nombres. El servicio DNS sería un ejemplo perfecto de servicio de directorio. Las características de un servicio de directorio van a ser deseables. Digamos que esto sea lo mínimo que debería de disponer un servicio de directorio. Básicamente son, en primer lugar, el servicio de directorio debe estar altamente optimizado para lecturas. El servicio de directorio está concebido como un servicio de consultas. Vamos a consultar muchas veces y pocas veces vamos a realizar modificaciones en nuestro directorio. Además, debe de implementar un modelo distribuido para almacenar la información. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el directorio puede estar disperso en distintas zonas geográficas o en función de la información que se almacena. En fin, esto para hacer una analogía con el servicio directorio DNS, en el primer caso, en el que debe estar altamente optimizado para lecturas, es claro, es decir, continuamente estamos consultando páginas web y nos está devolviendo la resolución IP del nombre que consultamos, y pocas veces se modifican las zonas DNS. En este caso, en el caso de modelo distribuido, perfectamente DNS lo es. La arquitectura propia del servicio DNS está concebida ya desde el primer momento para estar distribuido a lo largo de Internet. Existen unos servidores raíces que almacenan las zonas raíces y van delegando en función de los subdominios en otros servidores DNS. La información de un dominio específico va a estar alojada en un servidor específico DNS y podrá ser accedido desde cualquier parte del mundo a partir de el propio protocolo DNS, que nos delegará al servidor que contiene la información necesaria. Además, un servicio directorio puede extender los tipos de información que almacena. En el caso del DNS, pues con el tiempo ha habido extensiones a los tipos de registro. Los registros de tipo servicio se incorporaron últimamente. En fin, debe estar abierto a extender la información. Debe ser capaz de llevar a cabo búsquedas avanzadas, es decir, no solo pequeñas consultas, sino poder responder a criterios más exigentes. En el caso del DNS, el típico es saber qué servidor es el encargado de los registros MX, de los intercambiadores de correos. Y por último, la información puede estar siendo replicada a múltiples servidores de directorio. Es decir, además de encontrarse la información distribuida, puede estar replicada en otros servidores. Esto puede ser muy útil a la hora de acelerar consultas. Y por supuesto tener la información disponible al disponer de más réplicas del directorio. Un claro ejemplo de la multitud de información que existe es el que tienen los departamentos de tecnología de cualquier pequeña y mediana empresa. Bueno, más mediana empresa que pequeña.
Entre la información que maneja un administrador de sistemas, pues suele ser las zonas de servidores de NESes, información de reservas estáticas, rangos en DHCPs, la información de cuentas de usuario, la información de listas de correo, de impresoras, de recursos de almacenamiento en red, en fin, un montón de información que está dispersa a lo largo de los servicios, y además múltiples máquinas van a poder necesitar acceso a esa información, y en este caso el EDAP va a servirnos pues un poco para hacer unificar toda esta información. El claro ejemplo sería algo muy evidente, son las cuentas de usuario. Si tenemos una organización con cientos de máquinas, sería inconcebible cada vez que damos un alta de usuario tener que darlo en todas las máquinas. Evidentemente lo vamos a dar de alta en nuestro servicio directorio, y a continuación, como nuestras máquinas hacen uso de este servicio, pues tendrán accesibles los usuarios de este servicio directorio. A lo largo de esta práctica centralizaremos alguna de la información que he descrito. Bueno, en fin, ¿qué es el EDAP? El EDAP viene de ligero, de directorio y protocolo de acceso. Ligero, ¿por qué? Pues porque originalmente era una pasarela de acceso a directorio X500. X500 era un estándar y un servicio de directorio muy complejo, que bueno, finalmente ha acabado en desuso y ha acabado más en ser un conjunto de estándares. Un estándar muy usado derivado de los X500 ha sido el X503, que es el uso de los certificados. Básicamente, para que veamos un poco la complejidad que entrañaba X500, X500 estaba basado sobre la pila de protocolos OSI, ¿vale? Y el EDAP está basado sobre TCP/IP, ¿vale? Entonces esto en la práctica, a pesar de ser OSI es un protocolo, es un modelo teórico, resulta en un overhead muy grande de cara a la información que se necesita transmitir, porque cada capa va añadiendo su correspondiente sobrecarga. El EDAP está basado sobre TCP/IP. En concreto, sobre TCP, aunque hay versiones, se pueden hacer, hay algunas especificaciones para su uso sobre UDP, pero en general es orientado a conexiones TCP. Y el EDAP, la gran ventaja que eso supuso sobre X500 también fue su simplicidad. Lo que se hizo fue únicamente determinar las operaciones elementales, y así alejarse de complejas operaciones que raramente son utilizadas y hacen de las implementaciones mucho más complejas. El EDAP es muy simple de implementar, y además permite al final que los desarrolladores que desarrollen sobre el EDAP se concentren en lo importante. La segunda parte de la nomenclatura del EDAP es directorio. Un error muy común es confundir el EDAP con una base de datos. A pesar de que tengan características comunes, como son las búsquedas rápidas y el permitir extender el esquema de información, existen diferencias muy significativas. Especialmente porque el servicio LDAP está diseñado para lecturas. Como he comentado en un principio, las lecturas debe ser muy rápido para lecturas, y por lo tanto se han deshecho de funcionalidades que no son necesarias para este punto de vista, es decir, no soportan ni transacciones ni bloqueos. En una base de datos se supone que las escrituras pueden llegar a estar al mismo nivel de lecturas, de realizarse con las mismas frecuencias, e incluso, o sea, una base de datos de logs, por ejemplo, tiende a tener muchísimas escrituras y pocas lecturas. Un LDAP, desde luego, no sería para nada un lugar en el cual almacenar pues los logs de los sistemas. Para eso están mucho mejor las bases de datos. Hay que tener muy en cuenta la diferencia, ¿vale? Tenemos entre lo que sería un cliente LDAP
que se comunica mediante el protocolo LDAP, un servidor LDAP, y el servidor LDAP a su vez almacena de algún modo la información. Es decir, esto provee una serie de servicios a los clientes y se apañará de almacenar la información como sea, ¿vale? Este almacenamiento en datos realmente puede ser otro servidor LDAP si estuviéramos funcionando como un proxy, o incluso podemos realizar la persistencia en bases de datos relacionales, ¿vale? Aunque desde luego no es lo ideal. Además hay que tener en cuenta que no es un reemplazo para otros servicios especiales de directorio ya existentes, como el servicio DNS o el sistema de archivos. El servicio DNS fue específicamente diseñado para realizar muy bien las tareas que tiene que realizar. Del mismo modo, ahora bien, si por ejemplo la información DNS la podemos albergar en un directorio LDAP, pero el servicio en sí DNS seguirá funcionando como siempre, como funciona un DNS. Y tampoco es un reemplazo, desde luego, para el sistema archivos. Aunque a veces puede ser útil almacenar información de tipo binario, datos, recordemos, bueno, ya ahora lo veremos, pero los datos, la información que maneja el LDAP es una información muy estructurada, y entre los tipos de datos que admite, pues nos va a permitir almacenar información como fotos, archivos, en fin. Pero no está concebida para este tipo de uso. ¿Vale? Un ejemplo podría ser una implementación de un navegador en el cual, por ejemplo, tuviéramos las preferencias de usuario almacenadas en un LDAP, de tal modo que fuéramos conectándonos a cualquier máquina y abriendo ese navegador y tuviéramos siempre las mismas preferencias, el mismo página de inicio, los mismos bookmarks, pero sin embargo lo que sería la información caché con la que trabaja el navegador sería totalmente absurdo estar guardándolo en un directorio. Entonces hay que pensar siempre un poco en... sobre todo no hay que violar esta restricción. Debemos evitar en todo momento guardar información de tipo binario, ya que no está pensado, concebido para esto. También es un protocolo de acceso. Es importante no confundir un servidor LDAP, tampoco un árbol de información de directorio, con el LDAP. LDAP es el protocolo que nos va a permitir acceder a esa información. Nos va a visualizar, al final va a ser el que nos presente ese árbol de información, pero es el protocolo en sí. LDAP es el protocolo. Cuando hablemos de servidor LDAP tenemos que decir que es un servidor de LDAP. Este protocolo está basado es un protocolo cliente-servidor y está definido en este RFC. LDAP es asíncrono, es decir, no tiene por qué, en este ejemplo, establecemos una conexión, enviamos una solicitud de búsqueda, podemos mandar otra solicitud de búsqueda y puede llegar en distinto orden incluso, ¿vale? Podemos tener que esta última solicitud, la tercera, llegue antes que la segunda, por ejemplo. Es asíncrono, aunque a través de ciertas APIs y demás podemos hacer que nos aparezca un comportamiento síncrono, pero realmente es asíncrono. Los modelos de LDAP, básicamente cuando hablamos de modelos de LDAP, vienen representados son los servicios que nos provee un servidor LDAP. El modelo de información se trata de las estructuras y los tipos de datos que disponemos para construir un árbol de información de directorio, con el acrónimo es DIT, y pues básicamente, digamos, serán los metadatos que de los que vamos a disponer para ir almacenando nuestra información. También nos da un modelo de nombrado, un espacio de nombres, que define esta información, cómo va a ser referenciada, cómo vamos a poder referenciar de manera única cada entrada de información en el directorio. El modelo funcional, que es el propio protocolo LDAP en sí,
es el que nos provee de acceso a la información y nos ofrece varios mecanismos. Nos ofrece un mecanismo de autenticación, mecanismos de autorización, es decir, autenticación es quién eres, autorización es puedes ver esta información, o sea, tú vas a poder ver esta información concreta, es decir, estás autorizado para verla. Operaciones de consulta, realizar búsquedas y lecturas, y operaciones de actualización, realizar escrituras. Y bueno, para ilustrar un poco lo que sería el árbol de información de la edad, para finalizar esta primera parte, viendo un poco ya entrando un poco en harina de lo que es un árbol de directorio, está este ejemplo en el cual vemos que es una estructura jerárquica. Vemos que estos son las entradas, ya veremos más adelante cómo se componen, pero en fin, las entradas pueden tener entradas hijos, y fijémonos que una entrada existe un espacio de nombres, y una entrada está referenciada de manera única en el árbol de información. Aparte, esta entrada pues tiene información estructurada que veremos que esta información viene en unos determinados tipos de atributo y contiene valores para esos atributos. Bueno, todo esto lo veremos en la siguiente parte.